Bueno, niños, muy buenos días. El día de hoy estamos viendo la sesión 8 que se trata acerca de situar el tema del texto, ¿sí? Situar el tema del texto es ubicarlo en relación con ciertos aspectos como el lugar en el que fue escrito, el tiempo en el que fue escrito, la relación que tiene con otros temas o subtemas, la relación que tiene ese autor con otros autores o cómo lo podemos comparar con otros autores, con otras culturas, con otras teorías. Entonces tenemos el tema, ¿sí? Que en este caso tomé de ejemplo el primer texto que trabajamos, la importancia de una buena alimentación infantil. Y ese tema entonces tiene una condición de relación que es cualquiera de estas que les acabo de explicar. Cuando yo ubico o sitúo ese tema en esa condición de relación, es decir, yo digo, ese tema, por ejemplo, este texto, ¿en qué tiempo fue escrito? En el 2015. ¿Fue escrito en qué lugar? En España, en Sevilla, España. Cuando yo empiezo a ubicar ese tema del texto en cada uno de estas relaciones o cualquier otra que yo me imagine en ese momento, entonces me voy a dar cuenta de qué intención tiene el autor, ¿sí? Al saber yo estas condiciones, entonces eso me permite conocer la intención del autor. Y recordemos un poquito cuál es la intención del autor. Pues la intención del autor responde a ese primer propósito que tenía el autor, que era, por ejemplo, en un texto expositivo informar, o en un texto argumentativo convencerme de algo, o en un texto narrativo como las novelas entretenerme. Entonces, cuando yo me doy cuenta de estas condiciones de ese texto, es que yo puedo decir, es que el autor me quería era informar. Entonces, ¿cómo respondo yo a esta intención del autor? ¿Cómo me doy cuenta? Respondiendo a estas preguntas. Esto es algo de repaso. ¿Qué quiere decirme el autor? Cuando yo respondo a esa pregunta, entonces me doy cuenta qué intención tiene el autor con la escritura de ese texto, de ese tema. ¿Qué quiere que yo haga el autor? ¿Qué quiere que yo haga cuando yo termine de leer el texto? Por ejemplo, en el texto de la importancia de una buena alimentación infantil, ¿qué quería decirme el autor? Pues él quería contarme que la alimentación en la niñez es muy importante y el buen ejercicio para el crecimiento sano del alumno, perdón, del niño. Acá, ¿qué quiere que yo haga? Pues quiere que yo, si tengo hijos, los alimente bien, les cree buenos hábitos, o si usted es un niño, que se alimente bien para que crezca saludable. Él quería influir en el comportamiento del lector, claro, quería hacer cambiar su forma de pensar, hacerlo preocupar por la salud de los niños para que estos crezcan bien, sus huesos sanos, su cerebro sano. ¿Qué quiere hacerme pensar el autor? ¿Qué quería hacernos pensar este autor? Pues él quería simplemente que nosotros cambiáramos de hábitos y mejoráramos nuestra forma de hacer ejercicio, de alimentarnos desde la niñez. Entonces, respondiendo a esas preguntas, yo me doy cuenta cuál era la intención de ese autor, cuál era el propósito. De acuerdo a yo saber esas preguntas, cuando yo ya conozco esas preguntas, entonces me puedo dar cuenta que qué tipo de texto es, ¿cierto? Este texto, como buscaba informar, el autor buscaba informar, entonces yo ya sé que es un texto expositivo. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, ¿qué buscaba? Contar una historia, entretener, entonces era un texto narrativo, ¿cierto? Pero cuando yo leo un artículo de opinión, digamos, de una revista, donde están criticando, digamos, al gobierno o están criticando al sistema de salud, las medidas preventivas que están tomando ahora contra el COVID. Entonces, me están buscando es convencer, es decir, que es uno argumentativo. Entonces, si ven que gracias a yo conocer la intención del autor, puedo saber cuál es su propósito y puedo saber qué tipo de texto es. Como todo esto tiene relación, para yo poder conocer la intención del autor, ubicar el tema en relación a un lugar, tiempo o cualquier otra condición que yo pueda comparar, les hice este esquema de ejemplificación. Entonces cogí el texto, tomé el texto
de la importancia de una buena alimentación infantil y vamos a ubicarlo por cada una de estas condiciones. Lugar. Entonces, ¿en qué lugar fue escrito? En España, ¿sí? ¿En qué tiempo? En el 2015. Es decir, que ese texto, si lo hubieran escrito ahora en el 2020, ¿será que podría cambiar un poco? ¿Sería diferente la temática? ¿Hablarían muy posiblemente del COVID? ¿Hablarían más de pronto de las enfermedades que se pueden prevenir en cuanto a una buena alimentación en la infancia, ¿cierto? Si hubiera sido escrito en otro país, ¿será que sería diferente? Sí. Entonces, miren que es muy importante yo saber estas condiciones, lugar, tiempo, para yo saber o describir ese texto y ubicarlo y decir, es que ese texto es único porque fue escrito en ese lugar y en ese tiempo. Si hubiera sido escrito en otro lugar, en otro tiempo, pues el texto sería diferente. Vamos a mirar. Entonces, ahora el tema o subtema. Entonces, ¿de qué tema habla el texto? De nutrición. Hay otros subtemas como la digestión, la respiración, la circulación. Estos temas no se tocan a profundidad en el texto, pero yo los podría relacionar, ¿cierto? Podría profundizar más, investigar más, comparar este texto con otros textos que hablen de estos temas para yo poder situar o ubicar mejor este texto, ¿sí? Recuerden entonces que situar el tema del texto siempre es compararlo con alguna otra cosa, compararlo con el tiempo, con el lugar, en este caso con otro tema o subtema, donde entonces yo ya me permito decir que este tema no habla de estos, sino que habla en general de todos y más que todo de la parte de cuidados en la alimentación, pero no toca a profundidad estos temas, estos subtemas. El autor, vamos a ubicarlo según el autor. Entonces, el autor es un especialista en medicina familiar comunitaria y es doctor en medicina. Si hubiera sido escrito entonces ese texto es único y tiene esa forma porque fue escrito por un especialista en medicina familiar y comunitaria. Si hubiera sido escrito por otro autor, digamos por un veterinario, por un deportista, por un psicólogo, ¿será que diría lo mismo? ¿Cierto que no? Porque estas personas piensan en otras cosas, tendrían de pronto otra intención y tienen otros conocimientos. Entonces miren que yo puedo poner en relación también el texto con respecto al autor y ubicarlo o situarlo. Decir, este texto es único, es escrito de esa forma, porque claro, es que está escrito por este tipo de especialistas. Si hubiera sido escrito en otra cultura, que no fuera la española, sino la china, en India, entonces, ¿cómo hubiera sido escrito este texto? Muy probablemente hubieran aconsejado consumir otros alimentos o hacer otras cosas deportivas, otras acciones, porque la cultura de estos países es diferente. Entonces, sí ven que es muy importante yo ubicar el tema del texto y mirar ese texto también en dónde fue escrito. Eso lo hace único también. O yo lo puedo comparar con otras teorías, digamos. Acá en esta teoría dice que es muy importante alimentarnos en la infancia, pero digamos que pueden haber otros textos que digan que es más importante la alimentación en la adolescencia o digamos en la misma adultez o en la tercera edad. Entonces, ¿yo cómo puedo comparar esa teoría, ubicar ese texto, describirlo desde otros puntos, desde otras teorías? Entonces, en conclusión, eso es situar un tema del texto, ubicarlo y describirlo de acuerdo a cada una de estas condiciones u otras que yo descubra o quiera tener en cuenta para poder mirar la verdadera intención del autor, para poder comprender el tipo de texto, ¿cierto? Y para yo poder comprender más el tema, ponerme más en los zapatos del autor, ¿sí? Conocer más acerca de otros temas también. Entonces, ese es el tema de hoy. Muchas gracias.